haciendo ese trabajo cada día con los jóvenes, los niños, las niñas, los estudiantes. Y pensando en el tema de ahora, eh, no lo conozco por supuesto en detalle, pero releyendo un poquito el programa que llegó, sus fundamentos, y va a ser el tema de ahora, la verdad que me alegro y me alegré harto porque este programa haya sido renovado, porque como seguramente van a compartir, nace de un trabajo colaborativo, sinodal se dice, con la participación de muchos estamentos del área de educación de la SECH, de los institutos filosóficos y teológicos de Chile que trabajan en esta área de la religión, de profesores también que tienen la experiencia cotidiana, profesores de religión. Entonces eso que nazca de un trabajo en comunión ya es muy significativo, no es algo hecho en el puro escritorio. Después también me alegro que tenga una perspectiva integral y al servicio de la formación integral de los estudiantes, como siempre tiene que aspirar nuestra educación. Y lo otro que me alegra es que busque ponerse en sintonía con el desarrollo educacional en Chile de los últimos años, con la ley de educación y con toda la búsqueda que eso ha implicado. Entonces se busca estar más en sintonía con estos desarrollos, pero aportando lo nuestro, lo específico nuestro. Y es un signo también de ese diálogo que tiene que haber entre iglesia y sociedad, entre la fe y la sociedad, la vida. Así que encuentro que es positivo el camino que se ha hecho y espero también yo mismo seguir conociéndolo en su desarrollo. Ahora, lo más importante de las cosas que yo leí, que me gustó mucho como insistencia, es aportar en nuestro mundo y en nuestra educación la visión antropológica cristiana, es decir, aportar la visión de ser humano que tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque todos sabemos que hay visiones muy chatas del ser humano en nuestra vida, en nuestra sociedad. Hay visiones del hombre, de la mujer, a veces muy superficiales, muy egoístas inclusive, y se empobrece la mirada del ser humano. Entonces lo que nosotros podemos aportar como iglesia en toda nuestra tarea evangelizadora, y ustedes en la tarea educativa de cada día, es aportar esta perspectiva de que somos seres en relación, no somos solo individuos que buscamos nuestro propio bien solamente, somos seres en relación con nosotros mismos, buscando esa conexión con nuestra propia interioridad, en relación con los demás, en relación con Dios, en relación con la creación. Entonces esto de descubrirnos personas en relación nos da sin duda una mirada bastante amplia. Y lo que me gusta mucho de nuestra visión cristiana y católica del ser humano, esta permanente preocupación por unir dimensiones de la persona, en este caso. Nosotros no oponemos cosas, sino que tratamos de unir para enriquecer nuestra mirada de las cosas. Entonces digo, unir interior y exterior cuando miramos a la persona. Nos preocupa el exterior, pero nos preocupa también su interioridad. Nos preocupa la acción y la contemplación. Nos preocupa el cuerpo y el espíritu. Nos preocupa varón y mujer, esto de unir varón y mujer. Nos preocupa la conciencia moral y la norma moral, no tienen por qué oponerse. Es la conciencia del centro, pero conciencia y norma pueden dialogar. La libertad y la responsabilidad, etcétera. Ustedes saben mejor. Entonces, me parece interesante esto de aporte de nuestra visión de ser humano, porque es lo que podemos ofrecer a nuestros estudiantes, a nuestros niños y jóvenes. Ayer leíamos la parábola del sembrador en la misa, escuchábamos, y, y tenemos que sembrar esa palabra, sembrar cada día la semilla del reino y aportar al crecimiento de nuestros amigos, de nuestros estudiantes, ¿ya? De nuestros
hermanos. Así que bueno, eso como una introducción y un saludo, y les deseo que estos 3 días, estos 3 encuentros, sean muy fructíferos y sobre todo que su vida personal como creyente, su vida familiar y su misión educativa sea cada día bendecida por el Señor. Así que le pido al Señor que los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios lleno de bondad y de misericordia los acompañe cada día. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Buena tarde. Amén. Gracias, Padre Sergio. Gracias, Padre. Le damos las gracias a don Sergio. No, le podríamos dar un aplauso virtual, ¿cierto? Cada uno desde por su ordenación, ¿cierto? Agradecerle su presencia. Como les decía, y Germán seguramente lo va a ir coordinando durante el desarrollo de la jornada, tenemos 3 temáticas fundamentales a trabajar. Hoy día les decía, vamos a trabajar la dimensión teológica y antropológica del nuevo programa de religión, el profesor Francisco Montero. Mañana, a la misma hora, la organización curricular del nuevo programa de religión. Y el día miércoles, un trabajo que es en cierta medida un poquito distinto, que nos va a ayudar también a nosotros en el contexto en el cual nos encontramos. La de mañana, la organización curricular, la va a ver la profesora Mónica Hernández, de la Universidad Católica del Maule, y el día miércoles, promoción del autocuidado y contención emocional por el psicólogo Daniel Seguel de la Fundación CECI. Un regalo también para cada uno de nosotros en este contexto en el cual nos encontramos. Entonces, ahora yo le voy a dar la palabra a Germán, que va a coordinar la asamblea, la reunión, recordándole que mantengamos nuestros micrófonos en silencio para no llenar, digamos, la plataforma y así ir desarrollando bien. Bueno, Germán va a dar esas indicaciones. Germán, te doy la palabra. Muchas gracias, Padre Gonzalo, y también muchas gracias a nuestro obispo por este momento de oración y esta hora de introducción. Y bueno, más que nada las instrucciones generales es que, bueno, también puedan poner mucha atención en la ponencia del profesor Francisco Montero, pero también sí les voy a pedir, como decía el Padre Gonzalo, que puedan silenciar sus micrófonos. O sea, yo también puedo generar eso a nivel general, pero la idea es que lo vayamos activando al final de la presentación. ¿Por qué? Porque el profesor va a realizar su presentación entera, y el momento final, cuando él termine su presentación, vamos a generar un espacio de preguntas. ¿Ya? ¿Qué aconsejo yo? 2 alternativas, que obviamente los que puedan hacer su pregunta a viva voz, lo hagan, pero ahí con una moción de orden, y yo voy, ustedes pueden ir levantando la mano, y yo aquí en el tablero me sale, yo voy asignando el lugar. Y lo segundo es que también puedan, o si no, puedan escribir sus dudas o consultas en el chat del Zoom, y así poder yo leerlas al final para que el profesor también pueda ir respondiéndolas. Eso, sí que para no perder un poco más de tiempo, iniciemos también este proceso de escuela de invierno que sí, obviamente es diferente, pero que la idea es que también sea de igual forma significativamente. Le damos la bienvenida entonces al profesor Francisco Montero, que él es profesor y director del área de religión de la Universidad Católica Silva Enríquez. Así que, profesor Francisco, lo dejo a usted a cargo ahora para que pueda también compartir pantalla, ver su presentación y nos pueda explicar sobre la visión teológica y antropológica, la dimensión teológica y antropológica del nuevo programa de religión. Con pantalla. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación que me ha llegado, seguramente porque también formé parte, junto con otros colegas, en la comisión EREC, que llevó adelante con la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal el desarrollo y la implementación de
los planes y programas que se acaban de aprobar hace poco tiempo, digamos. En ese sentido, encantado si puedo darles algunas pistas, digamos, de lo que por lo menos creo yo que están en el sustrato del programa. Encantado. Así que trataré de hacer una presentación que tiene siempre como por sentido, simplemente como que como participo también en la comisión EREC, para ser respetuoso con los propios procesos, es como una inducción, así que por favor no esperen que yo desarrolle todos los tópicos, digamos, porque va a ser imposible. Simplemente una presentación de algunos tópicos que yo esperaría que ojalá los profesores puedan tener después otras instancias de perfeccionamiento donde puedan estos tópicos ser decantados. Porque ¿me entienden? O sea, es una inducción y en esa lógica yo los voy a presentar. No pretendo acabar todo porque va a ser imposible, sino que más bien dejar presentado cuáles son algunos elementos que se tuvieron presentes y cuáles son los énfasis que se tuvieron presentes de cara a que espero yo y que sea necesario, y así lo creo, un perfeccionamiento en orden a que los profesores puedan ser, entre comillas, perfeccionados, capacitados para poder dar cuenta de estos nuevos programas. Dicho esto, comienza entonces la presentación. Voy a ir dando algunas láminas, algunos comentarios, algunas más rápidas, otros más lentos, tratando de cuadrar en el tema del tiempo. Lo primero es que se me ha pedido, he tratado de ser respetuoso con el título, se me ha pedido la dimensión teológica y antropológica. Digo esto porque incluso, bueno, mañana me toca participar en un encuentro parecido, pero tiene por título solamente este aspecto más antropológico que teológico, así que por eso lo puse, porque lo he abordado de manera precisa. Pregunta para no seguir, ¿se ve bien? ¿Se ve hasta ahora bien? Ya, perfecto. Perfecto. Bien. A modo de introducción, quisiera hacer algunas afirmaciones como para que los que no conozcan nada de esto puedan enterarse como desde lo más general a lo más particular. ¿Qué afirmaciones quisiera hacer? Que contarles que la EREC 2020 consta de bases curriculares y programas de estudio por curso. Eso es lo primero. Ahí son como, por así decirlo, dos documentos, por así decirlo. Aunque los que se aprueban son los programas, pero no les voy a contar toda la historia, pero también se presentaron bases curriculares, que son la primera parte del documento. Una segunda afirmación es que, ya lo dijo también el obispo, de manera muy clara, justamente la EREC 2020 se inserta en un contexto educacional, y eso es lo que trató de hacer la Iglesia con todo este trabajo sinodal, usando justamente un lenguaje y los instrumentos que se usan en cualquier otra asignatura, de tal manera que religión pudiera quedar a la par en el encuentro y en la presentación con otras asignaturas. En ese sentido, entonces, los instrumentos, el lenguaje que se usó desde el punto de vista educacional es el que se usa en castellano, en historia. Entonces, se trató de buscar también un equilibrio y un avance un poco en esa línea. Y por lo mismo, entonces, en la dimensión teológica y antropológica, que yo creo que yo la voy a extraer tanto de los fundamentos que están en las bases como de las propias bases, obviamente que después los gérmenes que allí están planteados, la idea, se van a operativizar en las actividades y en los niveles, llámese objetivos de aprendizaje y el objetivo de aprendizaje transversales de todos los niveles. Ahí hay una bajada de digamos, de estas ideas antropológicas, teológicas, propuestas que están allá. Entonces, hay que entender que esto, de modo general, después baja en todos los niveles. En síntesis, podemos decir, siempre a modo de la introducción, que se trata de un nuevo enfoque de la educación religiosa católica. Si me preguntan así, a Juanaya I, uno podría decir que el programa anterior del año 2005 tenía un énfasis mucho más catequístico que el programa actual. Y no es que sea malo, sino que quizás obedecía a otra realidad, en donde efectivamente se partía quizás de la base de que el destinatario, el alumno que yo tenía en la clase, la mayor parte eran católicos, de misa dominical, por tanto lo que había que hacer allí es más bien una catequesis.
que es un acompañamiento a personas que ya se mueven en la fe. Bueno, este programa no va por ahí, sino que se mueve en otra categoría, no parte de ese supuesto, y por tanto ya no tiene ese enfoque tan catequístico, sino que más bien un enfoque, si podríamos decirlo, más como pedagógico católico, digamos, en un sentido mucho más amplio, por así decirlo. Y por tanto, entonces, a modo como de síntesis, uno podría decir que este programa, y también lo dijo Monseñor, tiene un énfasis justamente en la formación más integral de la persona. Hay una clara opción por una antropología cristiana, que en el fondo no es que nosotros estemos inventando la pólvora o que se haya descubierto en este trabajo sinodal que se hizo, sino que porque la teología también, la teología católica hace mucho tiempo que ha venido haciéndose, recogiendo más bien este giro antropológico. Por tanto, para la teología también hace mucho tiempo ya que la antropología cristiana comenzó a tener un protagonismo importante. Por tanto, aquí lo que se hace es recoger algo que ya se estaba dando o se está dando hace un tiempo en la teología. Una tercera idea de este nuevo enfoque es el desarrollo espiritual del ser humano. Ciertamente, que para nosotros es lo central, y lo dijo también el obispo, y necesariamente para hablar en lenguaje educacional que está, digamos, en sintonía con los demás, apunta también, entre otras cosas, a la formación de habilidades, por ejemplo, un poco dentro de las temáticas que estamos aquí. Ahora bien, dicho esto entonces, y para comenzar de manera más específica, en primer lugar, me voy a referir a algo que creo que puede ser necesario para ustedes, puede que no lo sea, ustedes me lo dicen después si estuvo de más, pero me parece importante hacerse la pregunta, el por qué hacer este trabajo, digamos, que culminó con el cambio de programa del año 2005, el por qué. Entonces quiero elucubrar algunas teorías, básicamente para convencer a aquellos que todavía piensan que no era necesario, digamos, o como para que ustedes se puedan entusiasmar en pensar que este nuevo programa puede ser un instrumento de mejor calidad y que puede, por tanto, dar mejores resultados en el aula, que es lo que todos buscamos. Entonces, metámonos un poco con las razones que están detrás, que yo quiero sostener acá, que tiene que ver con este por qué. En el fondo, un poco ya lo dije, ya creo necesario indicarles a ustedes que efectivamente era necesario porque la disciplina educacional, la educación como tal, ha evolucionado en los últimos años. Y por tanto necesitamos que la clase de religión recoja esos elementos que han ido evolucionando en el ámbito educativo que no estaban incorporados en los programas antiguos. Del mismo modo, como se lo acabo de decir, también la teología ha evolucionado en los últimos 20 años. Y por tanto necesitamos que la clase de religión recoja esos elementos que han ido apareciendo en la reflexión teológica e incorporarlos de un modo distinto, porque es una clase distinta, bajarlos de manera adecuada a los jóvenes y niños del país a través de la clase de religión. O sea, hay una necesidad, yo creo, de poder, digamos, rescatar aquello que se ha ido dando. Y esto redunda efectivamente en que, sin duda, que yo creo que, y aquí todos los que estamos metidos, y ustedes que lo habrán visto también en este ámbito de la teología ha enriquecido sin duda y ha mejorado mucho la comprensión de la relación Dios-hombre, Dios-persona humana en los últimos años. De ahí entonces la necesidad, creo yo, que ustedes puedan conocer o que puedan tener el hambre de conocer las nuevas, los nuevos descubrimientos, los nuevos énfasis, los nuevos enriquecimientos teológicos que ha ido aportando para poder dar cuenta en los programas que ustedes van a poder tratar de, o van a plantear. Y en este sentido, entonces, como esto es una inducción, a mí me parece que, como yo también te lo dije, voy a solo desarrollar algunos tópicos que creo yo, sin duda, que debieran estar presentes en cualquier profesionamiento que ojalá puedan tener en el futuro inmediato, o inmediato, digamos. Eso como tal. Asimismo, uno podría pensar, a propósito de lo que vuelvo al por qué, que efectivamente en la historia de la Iglesia en los últimos tiempos uno puede ver un avance, se pueden ver algunos hitos muy significativos,
en cuanto a la comprensión que tiene el cristianismo de sí mismo y de su relación con el mundo y con la naturaleza. El cristianismo no es el mismo de hace 50 años atrás. Hemos ido mejorando, hemos ido profundizando nuestras reflexiones. Por tanto, hay mucho que conocer ahí. Y no me puedo dejar pasar por alto un impulso decisivo que ustedes habrán visto cuando se formaron en sus universidades, el impulso decisivo que significó el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, a través de los aportes, entre otros, yo voy a ocupar algunos acá, de lo que significó la Constitución de Verbum al conocimiento e interpretación de la Sagrada Escritura. Es una cosa clave, digamos. Sin embargo, igualmente, este concilio, que fue tan renovador, tan lleno del Espíritu Santo, a muchos católicos no les pareció, y muchos no han querido acoger este concilio porque lo encuentran demasiado revolucionario. Yo creo que para el mundo de los profesores de religión, el concilio es clave porque abre las puertas, que justamente abre las puertas a una enseñanza como la que estamos nosotros llamados a desarrollar. Entonces, para mí el concilio es para mostrarle un gran avance, y voy a tomar algunos aspectos de la Dei Verbum como una herramienta clave en el ámbito de lo que significó la interpretación de la Sagrada Escritura, entre otros temas. Y en ese sentido yo creo que, siguiendo esta misma lógica, los nuevos programas requieren nuevas relecturas de la Sagrada Escritura, asumiendo justamente lo que dice la Dei Verbum. Y claro, esto ha permitido que nosotros podamos descubrir, no simplemente, no es un conocer por conocer, sino que esta forma de acercarnos, abierta por la Constitución de Verbum, nos permite descubrir nuevas razones para creer. De ahí la importancia, no es una cosa accidental, no es conocer por conocer, no, porque al conocer nos da apoyando, razonando nuestra fe de una mejor manera. Entonces ahí tenemos una cosa muy, muy significativa, digamos, como tal. Y como para darles un par de ejemplos, para que esto no quede tan en el abstracto, voy a tomar 2 ejemplos de lo que ha significado, de lo que significan ciertos avances, que pueden ser tomados en cuenta o no, o si los conocen bien, y si no los conocen, no se trata de tratar de mostrar un hito, sino que simplemente mostrar un par de cosas que en la medida que van avanzando, nosotros vamos reflexionando de una manera distinta y podemos enriquecer nuestro discurso. Entonces, quiero desarrollar 2 ejemplos a considerar en este punto respecto del avance, de este avance, especialmente desde el punto de vista de la Dei Verbum. Solamente como datos de entrada, espero que se recuerden, en Sagrada Escritura, ciertamente Dei Verbum 11 marca un antes y un después, cuando dice ahí que reconoce por primera vez en la historia que en la Biblia existen géneros literarios, y por tanto que es necesario conocer el género y el contexto del autor en el que escribió el texto para poder dar cuenta de una interpretación cabal de lo que significa el texto, y no caer en interpretaciones que no tienen mucho sentido. Eso lo dice Dei Verbum 11, y por tanto ahí hay una puerta que se abre hacia ese aspecto. Dicho esto, el primer ejemplo que quiero dar es de un autor, Norbert Loffin. Tiene un librito que se llama La sombra de tus alas, que es del año 1999, está publicado en alemán, en español se publica después, y él, en ese librito, después se lo puedo mostrar, él hace un comentario. Loffin, no sé si ustedes lo conocen, pero es uno de los grandes biblistas de los últimos 50 años. Creo que, no entiendo que no ha muerto, pero debe tener cerca de los 93 o 95 años. Y él traduce, se mete con el texto, hace un comentario en uno de sus libros respecto del texto 1.27, Génesis 1.27. ¿Y qué dice Loffin? Mírenlo cómo lo traduce él. Él dice: el texto original, dice Loffin, debe ser: Dios creó al hombre como estatua suya, como estatua de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Interesante la reflexión. Uno siempre había estado acostumbrado a escuchar imagen y semejanza, y en teología a uno le dijeron toda la problemática que tenía el hebreo y después la traducción para poder tener el tema de la imagen y semejanza. Ustedes habrán escuchado toda esa digamos, reflexión que se nos hizo a nosotros en nuestros tiempos, y que la semejanza apuntaba a una cosa más interior, etcétera, etcétera. Bueno,
Loffin hace esto, ¿y por qué quiero tocar este texto? Porque, ¿por qué estatua y no imagen? Loffin responde ahí en un párrafo más adelante, yo lo quise manejar textual para no cometer ningún error. Dice Loffin, el motivo es banal, responde a lo que conocemos como el progreso de la ciencia. Y esto lo quiero tomar. O sea, por eso que yo, como yo también soy profesor de religión, y a nosotros como iglesia nos ha costado mucho entender esto, pero efectivamente la ciencia ha ido avanzando y nosotros tenemos que ir también avanzando en la reflexión. Loffin dice, es lo que conoce el progreso de la ciencia. El caso, dice, en efecto, es que hoy en día podemos traducir el texto bíblico con más precisión y que en nuestro siglo, nuestro conocimiento sobre la palabra hebrea aquí utilizada, Selem, me salto un pedacito ahí, se han visto ampliadas gracias a los textos descubiertos en Egipto y Mesopotamia y al estudio de nuevos textos hebreos. O sea, fundamenta, no es que a mí se me haya ocurrido, yo pongo esta traducción. Ahora, claramente que es interesante tomarlo en cuenta, porque claro, la imagen, si yo ocupara el texto antiguo, imagen y semejanza, la imagen apunta a una cuestión más bien esencial, es decir, la dimensión del pensar, la dimensión de la libertad, de la dimensión espiritual. Entonces dice, la imagen apunta a una identificación más bien de carácter esencial, mientras que la estatua nos coloca en otro contexto. Nos sitúa frente a un monumento. Por tanto, entonces, en él se ha representado, en ese monumento, a alguien a quien debe tenerse presente en la memoria. La estatua, dice Loffin, evoca. Entonces, ¿hay una contradicción con el anterior? No, no hay contradicción. Al contrario, si lo podríamos tener presente en el sentido de que el texto original quería decir, finalmente, que de todas las criaturas que hay en la realidad, la única criatura que nosotros al mirarla debiéramos recordar o remitirnos a Dios es el ser humano. El ser humano es la estatua de Dios. Por tanto, de ahí podemos seguir concluyendo todo lo que hemos dicho por otra parte, digamos, que es sagrado, etc. Obvio, o sea, ¿me entiendes? Ahí hay como una cosa interesante que si la pudiéramos tomar y darle la vuelta, tenemos más elementos para profundizar aquella cosa que nosotros ya estamos diciendo hace un buen tiempo, digamos, con este tema. Entonces, simplemente como para el texto, insisto, esto lo que quiero mostrar es como para que sepan que hay avance y que ojalá pudiéramos tener más acceso a estas nuevas lecturas de tal manera de nosotros enriquecernos y a su vez enriquecer nuestro discurso para los niños, que finalmente es lo que les vamos. Otro ejemplo que en algunos lugares ha causado algún tipo de inquietud es un pequeño texto nada más, de un pequeño comentario de Luis Alonso Checker, un gran biblista, murió ya hace algunos años, creo que el año 98. Él en sus primeras traducciones él hizo la Biblia española muy temprano, después ya ha hecho la Biblia del Pueblo de Dios, la del Peregrino. Él tiene un comentario muy interesante en el texto de Lucas, capítulo 24, 1 al 12. En el comentario que hay en la Biblia, a pie de página, Checker dice lo siguiente: resurrección de Jesús, comillas. Es importante tener presente que los 4 evangelios afirman la resurrección de Jesús, pero no la relatan. Es decir, no describen ni el momento preciso ni la manera como Jesús resucitó. Ella nos indica entonces que la resurrección de Jesús no es histórica, en el sentido moderno del término. Interesante. Da susto, claro que da susto, pero da susto porque hay que ver entonces qué está detrás de esto. ¿Cuál es la lógica? No es que Checker esté descubriendo la pólvora, no, esto ya estaba ya. Pero nosotros, en nuestro discurso, en algún momento dado, voy a decirlo como muy eufemísticamente, nosotros nos entusiasmamos mucho en nuestro discurso y llegamos a niveles en donde la fe se hacía algo ya prácticamente casi como una cosa digamos, destinada, digamos, hay gente que le llegaba a la fe y hay otra gente que no, y eso tenía que ver directamente con Dios. Entonces aquí nos está mostrando que
hay otra realidad con este texto y que evidentemente es interesante porque nos mete con el concepto de historia. Hay que meterse con pensar bien el tema de la resurrección de Jesucristo, cosa que es muy interesante. No, insisto, voy a dejarlo planteado nada más aquí, como para que lo vean como una cuestión. Entonces puede que a mí el texto no me interesa. Lo que quiero decir aquí es más bien cómo esto va abriendo camino. Y un camino que esta Biblia, o sea, ni Lofi ni Shekel son personas, no son herejes, digamos, están ahí, ellos han hecho un aporte, y el tema es cómo estos aportes, yo puse un par de ejemplos, van bajando, los tomamos, los revisamos y los replanteamos. ¿Te fijas? Hay como una cosa que creo que es interesante y por eso es que estas cosas debieran tener. En ese sentido, y para cerrar esta parte, cuando yo estudié teología ya hace muchos años y tuvimos que pasar por Pentateuco, en el Pentateuco se nos enseñaba la teoría de las 4 fuentes que sostenían el origen del Pentateuco. Hoy día, si alguien me pidiera dar el curso de Pentateuco, primero tendría que revisar lo que se está diciendo hoy día, la teología del Pentateuco, porque es muy probable que si yo empiezo a hablar de las 4 fuentes, esté hablando completamente de manera ahistórica, porque pareciera que las 4 fuentes ya están en otra etapa ya. No son 4 fuentes, ¿me entienden un poco la idea? O sea, necesitamos actualizarnos. Necesitamos entender que esto va avanzando. No puedo yo decir, no, mira, Pentateuco, 4 fuentes. ¿Te fijas? Eloísta, yavista, sacerdotal y deuteronomista. ¿Seguro? Estoy seguro. ¿En eso están hoy día los exégetas bíblicos? ¿Está confirmado que fueron 4 fuentes o eran teorías? Bueno, ahí está. Si quiero avanzar, un poco lo que estaba planteando, necesitamos apropiarnos un poco y por eso la necesidad de que estos programas puedan, de alguna manera, recoger un poco esta idea, digamos, como tal. Pensando en que estos programas pueden ser tomados por personas con la lógica antigua y por tanto no va a significar ningún cambio. Si aquí están como las claves de lectura. Ahí necesitamos que ojalá las personas tengan la motivación suficiente como para mirar un poco y abrirse a la posibilidad de mirar esto de una nueva manera. De lo contrario vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo como si fueran los programas antiguos. Dicho esto, entonces, entremos en un primer momento voy a destacar algunos elementos que están de la dimensión teológica que tiene el programa. No es que estén desarrolladas de esta manera, están desarrolladas a través de un discurso que yo he ido sacando algunas ideas como para poder destacar esto. Es decir, esto lo voy a hacer a partir de una reflexión de ciertos conceptos que están incorporados en la EREC 2020, que antes no estaban, los cuales obviamente no los voy a desarrollar por completo, por el tiempo que tengo y el sentido de este encuentro, y sí creo que deberían ser parte del perfeccionamiento, porque evidentemente puede que justamente nuestra formación haya tenido otro enfoque, como lo acabo un poco de plantear. ¿Qué conceptos están usados en el programa a propósito incluso de la Dei Verbum, incluso del Concilio Vaticano II? Un primer concepto que está puesto en el programa que yo quiero desarrollar, que apunta a una dimensión teológica, el tema de la revelación. La palabra revelación, que es una palabra que recupera el Concilio Vaticano II para poner en orden la relación Dios-ser humano, fue una palabra tremendamente interesante, riquísima, y que hasta el día de hoy nos sigue dando, digamos, beneficio, absolutamente. Entonces, el programa, las bases curriculares, el programa y los objetivos tocan el tema de la revelación, por supuesto. Ahora, evidentemente, la revelación significó, el uso de la palabra revelación significó para la teología de esos años y para hoy día un cambio en el enfoque, porque nosotros por primera vez vamos a comenzar a mirar ya a Dios no como algo, como alguien de la estratosfera que manda algo a este ser humano acá chiquitito, que está medio complicado, entonces son dos seres completamente que no se pueden tocar, versus la palabra revelación, que en el fondo significa que se enmarca dentro de una relación que se da entre dos personas, ciertamente una persona divina y una persona humana, pero una relación entre dos personas en donde alguien le revela al otro su propia intimidad. Como Dios no puede salir si no sale entero, entonces sale todo él, y ese proceso le llamamos revelación.
Y la propia teología ha dicho que Dios se ha revelado a través de hechos y palabras. Es decir, Dios ha entrado en la historia humana de una manera concreta, digamos, a través de hace mucho tiempo, digamos. Y en ese sentido, entonces, la revelación de Dios es, entre otras cosas, una relación ordenada entre Dios y la persona humana. De tal modo que Dios, incluso, aún permaneciendo perpetuamente el mismo, sin ningún cambio más allá de la creaturalidad humana, el misterio y la riqueza de esto es que ha entrado en comunión con el ser humano. Es una cosa absolutamente única, digamos. Es una riqueza tremenda el concepto. Entonces, eso es lo que se plantea un poco en estos términos. Y por su parte, la persona humana, aún siendo una persona llena de condicionamiento por el tiempo y el espacio, sin embargo, está capacitado para participar de la infinita realidad de Dios. Como para irse de espalda, digamos. ¿Ah? De hecho, esto lo podemos poner en un proceso, como también lo hizo. Se puede colocar un poco en esta lógica. Entonces, al poner un énfasis en la revelación y levantar esta palabra como una luz que nos va a iluminar otras temáticas, esto obviamente va a plantear desafíos por una nueva comprensión de los actores del proceso. Aquí participa Dios unitrino, participa la persona humana, hay gestos claros que son la creación, la redención, etc. Tenemos varios gestos ahí que podemos interpretar, pero eso es parte del sistema que debiera realizarse y que esperamos que esté plasmado en estos nuevos programas, digamos. Ahora, algunas definiciones, me quedo un poco incompleto, algunas definiciones, algunos acercamientos al concepto que brotan de lo que podríamos llamar una teología fundamental actual. La revelación es siempre interpersonal. O sea, es una palabra que sale de uno y busca que el otro sea recepcionada y de vuelta repensada. Es absolutamente gratuita, Dios no necesita de nada de nosotros, sin embargo ha salido de sí mismo. La única manera de explicar esto a nosotros es que es un acto de un amor absoluto, gratuita, no hay, entonces esta cosa no se compra, o sea, no tengo ninguna forma de comprarla, digamos, en términos estrictos de la palabra, es absolutamente gratuita, no puedo hacer nada para que me la regale. Es social, en términos de que también lo dijo Monseñor recién, esta cosa no es una carrera en la cual cada uno va en su pista, digamos. No, esta cosa es, de hecho, la revelación de Dios me llega, tanto en cuanto yo formo parte de una sociedad. Jamás me va a llegar si voy a la montaña, por muy bonita que sea la montaña. Solo ahí, abandonado, no va a llegar. Es social. Dios, y eso lo hemos conocido con el tiempo, Dios le gusta lo comunitario, y básicamente es porque Él es comunidad. Entonces, es social. Es histórica, y aquí lo uno con lo que decía Shekel, es histórica porque para el ser humano yo no tengo acceso a Dios de manera directa. Solo tengo acceso a Dios en esta historia, que es mi historia, donde yo estoy. Es aquí donde Dios se ha revelado. Entonces no tengo otra forma, digamos. Entonces es interesante poder marcar un poco en este lado. Y obviamente una revelación que con Jesucristo, y no ha puesto ni siquiera la redención, pero y además se ha encarnado. Es histórica, pero una historia real, concreta, de carne y hueso. Es una cosa magistral que algunos místicos con esto ya quedan satisfechos, digamos. Es curioso, algunos místicos no necesitan la redención, porque les basta con la encarnación. Es interesante eso, da para otro programa quizás. Siempre la revelación contiene una invitación. Siempre ya sabemos para dónde va. Y es salvífica, es decir, busca dar al ser humano la plenitud de su existencia. Entonces, ahí hay como un punto relevante a tener presente.
Finalmente, podemos afirmar entonces, como para, quisiera despejar esto, pero por eso lo quise poner al final. La revelación cristiana no es en primer lugar un cuerpo de verdades doctrinales como un ladrillo que hay que aprenderse de memoria, sino no es que no haya contenido, hay contenido en la revelación, pero no es en primer lugar un cuerpo de doctrina, sino la revelación es finalmente la automanifestación de Dios en la historia humana, en la que Cristo obviamente constituye el vértice, la parte más alta. Entonces nosotros, ojo con esto, no podemos partir, aunque, insisto, la religión tiene contenido, por supuesto, pero no es lo principal. Porque estamos entonces trastocando la religión católica de un modo que no, a mi juicio, no tiene mucho sentido. Primer concepto. Segundo concepto que aparece en las bases curriculares y aparece en los programas, que es el concepto de evangelización. Otro concepto muy rico, sin embargo, a veces no profundizado adecuadamente. Tomo una frase textual de las bases curriculares: la evangelización es la principal tarea de la Iglesia. Ciertamente. Y por tanto la educación religiosa se comprende desde la misión evangelizadora. Pero uno se podría preguntar entonces, pero ¿qué es la evangelización? Como para tratar de avanzar. ¿Qué es la evangelización? Bueno, en términos casi como de lengua, digamos, la evangelización es la acción de llevar el evangelio, la buena nueva, el evangelio, a todas partes. Y recordar siempre que la buena nueva es Jesucristo. Es simplemente llevar esta acción de la buena nueva, que es Jesucristo, a todas partes. Dicho muy someramente, digamos. Y, sin embargo, como recoge las bases, es el mandato principal de la Iglesia. De hecho, apunta al ser de la Iglesia. No apunta a una cosa accidental. O sea, la Iglesia se construye, es llamada, se constituye justamente para evangelizar, no para otra cosa. Entonces es como el gran marco. Ahora, algunas características de esta evangelización o algunos elementos que debieran estar presentes en una evangelización. Aquí vamos a poner algunos de ellos. La evangelización, para que no nos perdamos, digamos, es una proclamación de hechos que transforman la totalidad de la persona. Es siempre una novedad. No es un objeto de conocimiento, sigo con lo anterior, ni un cúmulo de verdades. Su finalidad salvífica se junta mucho con la palabra revelación. Y algo que también de pronto en algún momento dado nos perdimos también, que es el hecho de que es para todos. Es para todos. Entonces ahí hay un elemento, digamos, importante. En el sentido general, entonces uno podría decir que se podría afirmar que es una invitación que se dirige a los cristianos y no cristianos a convertirse al Evangelio, que se traduce obviamente, como ya lo hemos dicho, en una acogida de una noticia que es buena para mí y que me introduce en una vida gozosa. No más que eso, digamos, como términos generales. O sea, en ese sentido, entonces, lo que uno esperaría es que justamente esto sea profundizado, como ya lo he dicho, en algún aspecto de la evangelización. Hay que entenderla en un sentido mucho más profundo, y se puede sacar mucha sustancia todavía, un poco en esta lógica. Un tercer aspecto o un tercer concepto que está también en las bases curriculares, junto con revelación, evangelización, es la centralidad de la persona de Cristo. También la teología aquí ha hecho un giro en los últimos tiempos. Y es necesario, y aquí está relevado, y es necesario tenerlo presente. Es decir, en los últimos años se ha recuperado la dimensión cristológica y se ha colocado donde tendría que haber estado siempre. Lo cristológico es lo más importante de todo el quehacer de la Iglesia. O sea, no hay nada en la Iglesia que
en lo cual no esté Cristo. O dicho al revés, en toda cosa de la iglesia tiene que estar Cristo. Entonces, pongámonos las cosas en su lugar. No hay ningún aspecto de la iglesia católica en donde no esté Cristo. Por tanto, de ahí la teología ha puesto el énfasis un poco en esta lógica, digamos. Por tanto, se desarrolla la encarnación de Jesucristo también y se empieza a rescatar elementos que antes no se rescataba. Se empieza a descubrir y a retomar la encarnación como un tema también muy importante para comprender la profundidad de la revelación de Dios, en complemento con la creación del mundo, con la redención, pero rescatemos también la encarnación, lo que significa para el ser humano, lo que significa para Cristo, en su propia composición como persona. Entonces, empiezan a aparecer otros aspectos, digamos, y ahí la centralidad de Cristo, en lo cual poco esto se revisa. Un ejemplo nada más, para que lo entiendan bien también. En los años que yo estudié teología, se nos enseñaba, y los mayores como yo, que se acordarán, se enseñaba, cuando uno entraba al tema de la gracia, se hablaba de la gracia como una cosa, como algo que Dios enviaba al ser humano para que éste pudiera acceder a ciertos beneficios. Pero no había mucha relación entre la gracia y Cristo. Sin embargo, con el tiempo, la teología va avanzando y va descubriendo, no, va el momento, para. La gracia no es algo, entre comillas, algo distinto de Dios. No, primero entendamos que la gracia es Cristo. De ahí para abajo, no sé si me entiendes, fíjate, hay un cambio, una mirada completamente distinta, y se dejó de hablar de esa. En mi tiempo, cuando se enseñaba la gracia, se te decían todos los tipos de gracia que habían. ¿Te fijas? Entonces era como una especie de Dios, como un gran almacén donde tú ibas a buscar un tipo de gracia particular. Entonces, de nuevo, cuando Cristo empieza a descubrirse el papel de Cristo, Cristo empieza a permear todas las capas del discurso eclesiástico, cosa que ha sido muy interesante y muy importante. Y por otro lado, nosotros veníamos con un Cristo absolutamente divino. ¿Y qué es lo que ha hecho la teología en los últimos 40, 50 años? Nos ha recordado que Cristo no es solo divino, sino que también fue un ser humano. Se encarnó. Y eso no lo podemos olvidar, ni achicar, ni disminuir. Al contrario. Entonces, hay otra dimensión ahí que hay que recoger respecto de esta situación, digamos. Y en ese sentido se comienza a valorar la humanidad de Cristo sin olvidar la divinidad. No se trata de, no nos vayamos, de repente estas cosas son muy pendulares. Entonces hay gente que toma algo de esto y se va para el otro extremo. Jesús, totalmente humano. No es ni totalmente humano ni totalmente divino en términos de encarnación. Es Dios hecho hombre. Ahí podemos empezar, pero no, ahí hay una valoración interesante, no tanto porque queramos saber qué fue lo que ocurrió, no, se trata más bien de qué sentido tiene para nuestra existencia el hecho de que Cristo se haya hecho hombre de verdad. Ahí hay que entrar. No, entrar en el misterio de Dios es una cosa que nos puede llegar a cualquier punto. No voy a desarrollar más ese programa, ese punto, porque ahí ya me parece ya suficiente intencionado en honor al tema del tiempo. En tercer lugar, entremos entonces ahora en algunos elementos de la dimensión antropológica que están presentes en el programa y que creo que son importantes tenerlos presentes, digamos, como tal. De hecho, nosotros somos parte en esta evolución de lo que ha ocurrido, pero claramente ha ocurrido un giro antropológico muy significativo en todas las ciencias y en todas las disciplinas. Y esto ha significado una valoración del ser humano por sobre otras consideraciones que antes se tenía de un poquito fuera de lugar. Y en ese sentido, entonces, la teología ha asumido, la dimensión. Ha asumido entonces el punto de partida, digamos, como para poder reordenar un poco esto y se ha colocado a Jesucristo en ese sentido
en la persona humana se ha colocado como un punto de inflexión para conocer a Dios, un poco en esta lógica. De hecho, uno podría pensar incluso en tiempos ya, disculpa que me ponga como ejemplo, pero no tengo ningún interés formalmente, pero en el fondo es yo alcancé a conocer una malla en la malla curricular, ¿ah? Donde el centro era, me acuerdo perfectamente, la cristología, como lo más importante digamos, de la revelación, así como también me acuerdo haber visto una imagen de la historia de la salvación donde Moisés era el centro. ¿Ya? Bueno, esto ha cambiado. En el fondo, lo antropológico ha ido cobrando, no porque Cristo no sea importante, sino que lo antropológico ha ido cobrando relevancia porque es lo antropológico la clave de lectura que me permite acercarme a Cristo, y no a la inversa. Entonces ahí hay un giro muy importante en esta parte, digamos, como tal. ¿Y por qué? Porque en el fondo aquí está la lógica, porque Dios ha revelado a la persona humana. En consecuencia, hay una cuestión muy simple, pero no siempre se ha entendido de la misma manera, digamos. En consecuencia, uno tiene que la persona humana es la que nos permite acceder a Dios, porque en ella está su impronta. Volvemos al tema de la estatua. Él es un lugar sagrado. Y por tanto, entonces, en la medida en que se conoce la persona humana, podemos ir conociendo también a Dios. O sea, ahí está, de nuevo ahí enganchamos con la revelación, ¿te fijas? Ese es como el ejercicio que la teología hoy día ha ido descubriendo, ha ido revelando. Por tanto, ahí hay como un énfasis también muy interesante en esta perspectiva de lo que significa la presencia digamos, de la dimensión antropológica. Ahora, ¿cuáles son los énfasis a tener presente en la dimensión antropológica? Primero, evidentemente que es necesario tener presente que en la vida de toda persona hay una dimensión espiritual y material. También lo enseñó, lo dijo el padre obispo. También nosotros veníamos con una mirada antropológica un poquito, hay toda una discusión en teología, sí, pero claro, tenía un olor a un dualismo cargado hacia un espiritualismo, ¿te fijas? O sea, la idea nuestra es que somos casi como una idea hindú, que somos espíritus que están atrapados en un cuerpo del cual yo quiero salir pronto para encontrarme con Dios. Entonces la dimensión corporal quedó muy reducida. Bueno, la antropología teológica actual trata de valorar lo corporal y lo espiritual como de igual importancia en una visión unitaria del ser humano. Somos uno, aunque podemos distinguir al interior del ser humano dos dimensiones, pero somos una unidad. Te fijas, hay una cosa interesante como para tenerlo presente. Una segunda dimensión, que es la dimensión comunitaria. También pasamos de una cuestión, esta no es una carrera que cada uno va en solitario, sino que tenemos una dimensión comunitaria y la sociedad y después todo lo han ido reconociendo. O sea, yo no puedo llegar a ser persona humana sin un otro, sin unos padres que me enseñen a hablar, a caminar, etc. Entonces necesito de los demás, de principio a fin. Somos seres absolutamente comunitarios. Por tanto, la dimensión comunitaria no es accidental. Por tanto, esta cosa así como más un poco separatista, digamos, donde cada uno va como de manera individual. No, la dimensión actual enfatiza la dimensión comunitaria, como también, insisto, la dimensión comunitaria de la Trinidad. Un tercer énfasis muy importante es el respeto, obviamente, que se provoca aparte de esto y la igualdad que se le debe a toda persona humana. O sea, si yo digo lo anterior, entonces no puede haber ninguna diferencia entre dos personas. Ninguna. Es el mismo valor en la relación con Dios, es absolutamente igual. Entonces ahí hay que, con todo lo que significa en un colegio, el tema del respeto, la igualdad, la consideración, etcétera, etcétera. Otro elemento antropológico a desarrollar, que es muy importante, que es uno de los más conocidos últimamente, el tema de la libertad.
también un tema que a nosotros, tiempo atrás, quizás no lo teníamos tan en cuenta, pensando, y voy a jugar un poco en esto, pensando en que de alguna manera claro, nos dijeron de alguna manera que éramos instrumentos de Dios en un sentido muy lato de la palabra. Entonces un instrumento yo lo muevo para donde yo quiero, entonces Dios hace conmigo lo que yo quiero, por tanto yo no soy libre. Pero pareciera que no es así la cuestión. Pareciera que soy libre justamente porque es el principal regalo que Dios me ha dado, y la libertad tiene que ir con el ser humano. Entonces hemos descubierto justamente, y hay que reforzar el hecho de la libertad con lo más propio del ser humano. No solo la libertad en términos de liberación, está bien. Leonardo Boff escribió esos libros en los años 70, Teología de la Liberación. Pero no es solo de la liberación, sino que también hay que profundizar la libertad ¿con quién? Con otros. Hay que ver la libertad ¿para qué? Entonces hay otras dimensiones. Entonces, profundizar la libertad, más allá de una libertad en el sentido de qué plato quiero comer ahora, qué ropa me voy a vestir, una libertad en términos más bien de carácter electivo, hacia una libertad más bien de carácter entitativo. Se trata de que yo tengo abierto las posibilidades de llegar a ser. Por tanto, Dios quiere que yo sea en esta línea, y eso es lo que yo tengo que proponer. Ahí hay un tema para desarrollar en un perfeccionamiento. Otra temática antropológica muy importante, los valores, justamente como una ejercitación de la libertad, no como una imposición, que pueden llevar, al juicio nuestro, a una plenitud de vida, por supuesto. Los valores no están como para joderme la vida, están para hacérmela más plena. Y eso es lo que tenemos que tratar de mostrar en una sintonía más fina, digamos, con la temática. La dimensión histórica. En cuanto vivimos en una historia, me cuelgo con Shekel, en la cual nos desarrollamos como personas. No puedo evadirme la historia. Nosotros, ¿me entienden? O sea, no se trata, no quiero, o sea, ofender a nadie, pero en el sentido de un grupo u otro grupo, no se trata de que yo necesite entrar en un éxtasis para salir de este tiempo y espacio y comunicarme con Dios. No, eso no. No. Hay que encontrarse con Dios en esta historia, porque yo soy histórico, y si Dios me quiere llegar a mí, tiene que entrar, y entró. Entonces esa es la historia. Que tenemos dificultades, por supuesto, para ver qué está pasando, pero ahí está en la historia. Hay una dimensión histórica que hay que reconocer en el ser humano. No nos podemos evadir de la historia. De hecho, la única forma de salir de la historia es con la muerte. Claro, la muerte ya me saca de la historia. Entonces, con eso yo ahí planteo y termino esa base de las cosas antropológicas. Y finalmente quiero contarles que los programas tienen como, mirando, o sea, cuando estábamos en la elaboración de esto, nos pareció interesante que algunas disciplinas usan ejes que son transversales desde primero básico hasta cuarto medio, y desde los cuales estos ejes van a ser los que permean o alimentan todos los objetivos de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje transversales. Y en esa discusión entramos, que sería muy interesante para el profesor seguir esta línea y saber que detrás de en cada nivel están los tres ejes que van a sustentar los nuevos programas. Y efectivamente llegamos, después de una discusión más o menos grande, hubo mucha discusión, esto fue sancionado por los obispos después, donde también hicieron algunos pequeños, finalmente, cambios. Yo que igualmente quedé muy contento, pero hay tres ejes que son los claves, entenderlo, que están en la base de los programas, que son de alguna manera alimentados por todo lo que yo les he planteado de alguna manera, que son naturaleza y cultura. Si lo ponemos en esos términos, sería como lo que está, pongámonos en este sentido, ¿vale? Naturaleza y cultura es lo que está antes que yo llegara. O sea, antes que yo naciera en este mundo, ya había una naturaleza. Yo llego a una naturaleza que ya está, y yo llego a una cultura que ya está. Luego viene persona y sociedad, que tiene la lógica que yo me voy desarrollando y me descubro como un ser distinto y particular como persona, en comunidad con otro, persona y sociedad. Y finalmente la dimensión de lo más propio del ser humano, que tiene que ver con esta capacidad de religarnos con lo trascendente a partir de nuestra dimensión espiritual.
que es necesario también desarrollar. Un par de énfasis, no lo voy a leer toda esta parte, sino que quise simplemente enfatizar un poco la temática. Digamos, se trata de, o sea, en estos ejes lo que se hizo fue una lectura o un repaso, una extracción de algunos elementos del nuevo del Concilio Vaticano II, en donde efectivamente, por ejemplo, a grosso modo, voy a plantear, no se entenderá por naturaleza el conjunto de todo lo que existe y lo que ha sido creado por Dios y por cultura, todo aquello con que el hombre o el ser humano afina y desarrolla sus múltiples cualidades de alma y cuerpo, digamos. En ese sentido, el ser humano es parte de la cultura y como tal, entonces forma un hábitat en el que nace y se desarrolla y muere. Y por tanto, no es solo tampoco naturaleza, porque también es capaz de trascender y cambiar, por así decirlo, esta realidad en algo que para él es mucho más significativo a propósito de la cultura. Hay dos conceptos también muy interesantes que habría que ver, que están tratados entonces como un eje transversal de primero a cuarto medio. Y aquí recogemos todo el tema ecológico que hoy día para la Iglesia también ha sido muy importante. El tema de persona-sociedad, bueno, ya está un poco dicho, tiene que ver con lo que ya hemos planteado, este reconocimiento de la dimensión personal y social de la persona humana, la integridad de la persona como un valor, digamos, importantísimo, y por tanto entonces también descubrir lo social como un aspecto esencial para definirse como persona. Y esto obviamente abordado de manera interdisciplinar, nos permite conversar con otros profesores de otras disciplinas, en donde también el tema social es relevante. Entonces para nosotros no es algo ajeno, sino que es algo que está dentro de la lógica nuestra, más allá de que seamos una religión muy particular, sin embargo estamos insertos en una sociedad en la cual nosotros debemos participar. Y el tercer eje, la religión y espiritualidad, también aquí pensando un poco en esta que es lo más propio del ser humano, según lo que nosotros sostenemos, que es esta dimensión espiritual que nos permite buscar y religarnos con la trascendencia a partir de esta oferta de sentido que con lo que, digamos, donde nos encontramos con Dios. Esta dimensión que busca explicarse desde el origen hasta el sentido, hasta donde para dónde voy, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, respondí en esta área de religión y espiritualidad, y que yo creo que los niños y los jóvenes que asisten a nuestras clases debieran recibir evidentemente pistas un poco en este sentido, cómo alimentar, cómo diferenciamos áreas que se enriquecen, que crecen, que decrecen, que podemos alimentar más, menos. Tenemos que ahí estar un poco en esta propuesta, digamos, como tal. Eso es, por ahora me parece suficiente, no quiero cansarlos más. Muchas gracias por la atención y la disposición. Así que quedo atento si es que alguna consulta, duda, pregunta que les pueda parecer ahí importante por hacerlo, digamos. Primero, si el material lo puede enviar o se puede buscar en alguna parte, porque igual estoy viendo que hay como 114 participantes y tener los correos de todos, no sé si podrá, pero igual la presentación está interesante. No tengo problema. Sí. No tengo problema. Sí. Eso yo ahí lo puedo coordinar, estimado profesor, y eso se lo puedo enviar a sus correos. Muchas gracias, Germán. No sé si existe alguna duda, consulta, debido a la presentación del profesor Francisco, que desde ya también agradezco su disponibilidad y su tiempo por haber realizado esta charla. Insisto, por eso, no sé si hay alguien que necesita o desea preguntar algo respecto a la presentación, ya que en el chat no veo ninguna pregunta en específico. Es que igual hablar de presentaciones hay hartos temas, por eso le decía yo que la necesitaba, porque para verla bien, porque igual son temas, algunos muy complicados. Estamos hablando de teología, en una parte harta teología pura, digamos. Entonces, estás preguntando una cosa, podríamos estar aquí hasta las 11 de la noche. Por eso es bueno quizá la presentación un poco para enfocarnos en lo que en lo central, digamos,
Y yo creo que para mí sería más necesario eso, la presentación, porque ahí como que podría enfocar y podría revisar lo que tengo también y desempolvar los libros de teología antiguos que uno tiene ya como medio botado. Pero para mí eso nomás, solamente me interesaba eso, porque está bien, en todo caso, súper claro. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, profesora, proceda nomás. En mi año que he estudiado siempre comprendí como la gracia, como el poder alcanzar, por decirlo así, un buen consentimiento de Dios. Y hoy me queda como que ese concepto que tenía interno se transformó, por lo que decía el profesor, y puedo entender que el cambio hay, que gracia es netamente la presencia de Dios. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto, aunque hay que hacer una precisión, pero sí, a ver, quiero dar una disculpa primero. O sea, yo sé, a ver, yo estoy con profesores de religión. Punto 1, punto 2 es una charla de inductiva. 2, 3, entonces les pido disculpas si abro más puertas de las que puedo cerrar, pero estoy con profesores de religión. Ustedes entenderán que si estuviera con padres abogados, el 10% de estas cosas las puedo decir, no sé si me entienden la idea. Dicho eso te respondo. Sí, o sea, es correcto, hay un cambio muy profundo en el concepto, pero más que hay que acostumbrarse, más que de Dios, hay que hablar de Cristo. Es la presencia de Cristo. A Dios, como dice Juan 1:18, nadie lo ha visto jamás. Solo el Hijo. Entonces es como esa cosa que yo te dije, es como recuperar a Jesucristo. Pero daría para otro rato para explicarte, pero sí, creo, yo comparto, y después te puedo enviar autores, qué sé yo, o la reflexión que está más contemporánea ha buscado un vuelco, pero insisto, un vuelco que no es para complicarnos las cosas, es un vuelco que te ha ayudado a entender mejor la aproximación, nada más que eso, digamos. Bueno, yo tengo dos manos levantadas en el tablero de participantes. Profesor Héctor Lillo. Sí, me escuchan. Primero que todo, muy buenas tardes a los profesores participantes y al profesor expositor. Mi duda va por el lado de la parte, creo, antropológica en el sentido de la dimensión trinitaria, que fue un alcance que hice al profesor de esa asignatura en el postítulo que estoy haciendo. Me planteó que una posición personal que tengo respecto de ese tema de la Trinidad, donde Dios hecho hombre en la persona de Jesús, planteado como una herejía, porque al hacerse hombre es Dios hecho carne, y ahí es donde salta mi duda, porque esa posición pasa a ser como una herejía, el pensar de que yo crea que Dios hecho hombre es Dios hecho carne. Y luego, en una proyección en el Espíritu Santo, que es la otra parte, como intermediario entre Dios y el hombre. Esa es mi duda. No sé si usted tiene alguna información sobre ese tema en particular, profesor. Sí, ahí está tocando temas muy profundos. Habría que ver cómo fue la discusión. Pero, es parte de una tarea que estoy haciendo, estoy aprovechando. Sí. Sí. Partamos por la Trinidad. Sí, Yeah. En los últimos tiempos... Respondamos en la tarea mejor. Sí. Sí, en el ámbito trinitario también ha cambiado mucho el discurso, especialmente en el ámbito del papel que juega el Espíritu Santo al interior de la Trinidad. Yeah. Entonces, durante mucho tiempo, o sea, a ver, te lo voy a dejar como ejemplo. Jesucristo le dice a sus apóstoles, muchachos, me tengo que ir. Los apóstoles, no, pero ¿cómo te vas a ir? O sea, que te creemos que eres el Hijo de Dios, te queremos acá. Y si tú te vas, jodimos. No, es que me tengo que ir. Pero no se preocupen. Yo me voy a ir y les voy a enviar
a un testigo, al tercero. Y nosotros creemos eso porque lo decimos en el credo. Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Hemos sido coherentes. Por tanto, el que está acá y el que convierte el pan en cuerpo de Cristo y el que está en los sacramentos es el Espíritu Santo. Si le preguntan a los sacerdotes, ¿a quién invocan? ¿Invocan a Jesucristo? No. Se invoca al Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es el único que te puede llevar a Cristo y Cristo es el único que te puede llevar a Dios. Ese es el orden de la cuenta. Ya, ese es el orden. Pero ese es el orden. Es uno solo. Es el orden. Uno solo. Pero uno no solo. hay más. Ahora, pero antes teníamos, antes y todavía hay gente, aquí en la iglesia, lo digo, no sé dónde estoy pisando, eso es bueno y malo, pero en la iglesia hay gente ultra conservadora que todavía quiere la misa en latín y de espaldas al pueblo, y hay gente ultra ultra extrema derecha, digamos, ultra revolucionaria, ¿ah? Que le pone a Jesucristo como 10 amantes. Estoy como exagerando. No, aquí hay que buscar, como dicen los griegos, la virtud, el punto medio. Ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Lo que te quiero decir es que aquí vas a encontrar muchos discursos todavía que la gente no ha ido, hay muchos que no han querido asimilar esto, pero lo que yo te estoy planteando, quiero ser muy serio, es lo mínimo de lo mínimo. O sea, nadie me puede decir a mí que esto es una herejía. No, no, no. El que habita entre nosotros hoy día de manera precisa y rica es el Espíritu Santo, que es el único que nos puede llevar a un encuentro con Cristo, y a su vez el Cristo es el camino para llegar al Padre. No hay otra alternativa. Sí, por ahí hay que ordenar un poco el tema de la Trinidad. Y respecto de lo otro que me estabas preguntando antes, es todo un tema y complicado, pero muy desafiante, pero hay que solamente te lo voy a dejar como enunciado. Fíjate que, no sé si te acuerdas del texto de Juan. ¿Qué dice el texto? Que la palabra se hizo carne, la palabra se hizo hombre. ¿Qué dice? La palabra se hizo persona. Te pregunto, a ver si te acuerdas algo ahí del texto. No lo recuerdo sinceramente, no. ¿Qué dice el texto de Juan? El verbo se hizo carne, primero. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, eso era así. Interesante, sí. porque... Me acuerdo. Exacto, no dice que se hizo hombre. No, hizo carne. Entonces, eso te lo dejo ahí como planteado mira, pero no, déjame faltarlo porque si no me meto en cosas muy... para no complicarme, pero lo concreto es que... Francisco, se le apagó el micrófono. Perdón. En la Trinidad hay 3 personas. ¿Está bien? ¿Sabe? ¿Podría hacer una pregunta? ¿Cuántas naturalezas? Termino el tiro. ¿Cuántas naturalezas hay en la Trinidad? Una. Ya, una naturaleza y 3 personas. En el caso de Jesucristo, entonces él lo que hace es asumir la naturaleza humana. Entonces la Trinidad se podría decir, entre comillas, digo con mucho cuidado, pero se supone que teóricamente, a nivel casi como dibujo animado, una cosa era la Trinidad antes de la encarnación y otra cosa era la Trinidad después. Claro. Pero no porque hayan aumentado las personas. Lo que aumentó es que la Trinidad se metió la humanidad. Porque Jesucristo asumió la humanidad. Y es ahí donde se habla de la unión hipostática. Exactamente, sí. Bueno, pero te lo dejo ahí, insisto, para ver si no quiero joderte ni dejarte, pero es como esas cosas que están ahí que son interesantes. No sé si muchas gracias, profesor, muy bien. Sí. Disculpe, para ir en un orden, tenía levantado desde antes también la mano del profesor Edo, así que puede activar su micrófono y poder hacer su consulta. Sí, hola a todos, a todas. Bueno, enhorabuena en realidad, este nuevo programa de religión. El anterior, la verdad es que no vamos a decir obsoleto, pero estaba en una crisis profunda hace mucho tiempo. Esta mirada más antropológica, así la interpreto, del nuevo programa, del nuevo currículum, ¿cómo se hace cargo de 2 cosas? Uno, del
del carácter catequético. La clase de religión sigue siendo un espacio de catequesis en muchos lugares. Y se define a sí misma la clase de religión como, bueno, parte del ministerio de la palabra, pero abierta al diálogo intelectual y por ende curricular con la otra asignatura. La catequesis no es propia de la clase de religión necesariamente. Entonces, abandona de alguna manera ese rol catequético, la primera pregunta, y la segunda, ¿cómo se presenta el diálogo con las otras disciplinas? Sobre todo del currículum, pensando en la historia, pensando en el lenguaje, pensando en el pensamiento crítico que tenemos que cultivar, y que lo hacemos en el fondo en nuestras clases, con alumnos que esperan mucho más de una reflexión, no necesariamente de la iglesia, pero sí teológica, esta nueva mirada, que me parece muy oportuna. ¿Cómo asume esas dos dimensiones? Por un lado, abandona lo catequético, y cómo aborda el diálogo con otras disciplinas y con otras áreas. Eso. Profesor Francisco tiene que activar su micrófono. Profesor, su micrófono. Profesor Francisco. Disculpe, sí, ahora sí. Lo que yo te decía era que no soy no tengo la jineta más alta en esto, pero sí igual te puedo responder. Yo creo que se abandona la catequesis. Esto fue sangre, sudor y lágrimas. En la mesa, yo circunstancialmente, pura casualidad, me nombraron después de este trabajo como director encargado de la EREC, de la Conferencia Episcopal. Pero antes de hacerlo participaba como miembro de la universidad. Y en esa mesa estaba don Felipe Bacareza. Y la primera discusión la tuvimos que dar con él. Él insistía en la catequesis, pero fue un hombre muy, muy sabio, porque al final se dio cuenta. Entonces, ¿cuál era nuestra misión? ¿No? Decirle al señor Bacareza, estamos en nuestro tiempo. Esto ya, señor Bacareza, ¿qué es la catequesis? Entonces, la catequesis es esto. Bueno, esto no coincide. No, esto no es catequesis. Bueno, lo convencimos, entonces el programa está hecho no bajo ninguna circunstancia. Ahora, si algún profesor en algún colegio, el director le pide, o el obispo, sabemos que en algunos lugares el obispo es el que manda, y dice, yo quiero catequesis, los pobres profesonaron, si yo conozco la experiencia. Pero el programa, ¿por qué? Porque lo escrito se puede manipular. No sé si me entienden. Si alguno de ustedes no hace ningún cambio de switch, ustedes van a seguir haciendo lo mismo con los nuevos programas, se da lo mismo. Si esto requiere un cambio de switch, pero el programa te cuento que no está hecho en la mentalidad catequesis. Para nada, porque además, con la catequesis nos está yendo mal, pues. Nos está yendo muy mal. O sea, hasta los colegios confesionales tienen problemas serios. ¿Por qué? Porque insisten en hacer cosas que no corresponden. Entonces, primero medio, cristología. Segundo medio, cristología. Entonces tú dices, ¿en qué cabeza cabe que en un colegio confesional pagado le pasen cristología, si la cristología tiene que ser entregada a aquel que quiere estar libremente y quiere aprender de Jesucristo, no impuesto? ¿Te fijas? Entonces la clase de religión tiene que, y aquí conecto con los segundos, obviamente que la clase de religión está hecha de manera interdisciplinar y tiene, te fijas que nuestro programa tiene el link para poder dialogar con otras disciplinas. Y estamos absolutamente abiertos a la interdisciplinaridad en todo sentido de la palabra, incluso con otras religiones, rescatando lo que es común a todos. Pero ese es el espíritu, digamos, o sea, no hay otra lógica. Es una clase de religión donde evidentemente sabemos que la primordial no son los contenidos. Sabemos que lo primordial es transmitir una invitación para que el muchacho haga una experiencia de fe. Ojalá dejarle la invitación puesta. Pero no, te fijas, entonces ahí tenemos que jugar un poco esto. Pero esto no es puro canturreo, no sé si me entiende la idea. Esto, si no confundimos la sala de clase con la parroquia. Porque de hecho, el programa 2005 lo que llevó es que la parroquia quedó sin pega. ¿Quién se forma en la parroquia? ¿Te fijas? Entonces quedó sin pega. Entonces ahí hay como un desafío. No, te lo digo, fue una discusión enorme. De hecho, nosotros creímos que este programa no pasaba, porque fue revisado por la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal. Yo creo que la discusión que se dio ahí, que no la conozco, fue que los obispos se están dando cuenta que necesitamos abrirnos, lo que ha dicho el Papa, dialogar, entender que hay que colocar estas nuevas claves, pero insisto, pero esto no cambia de un día para otro, esto va a ser lento. Esto va a ser lento. Me acaba un alumno de la universidad, me acaba de mostrar un diplomado que estaba participando en pastoral educativa, en donde todos los temas eran teología dogmática. Entonces, no, te fijas, no.
Es mi pensamiento, disculpen. Tenemos otra mano levantada, que es la última, que es de Pablo Gaete. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, colegas. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Bueno, he estado tomando apunte a todo lo que usted ha expuesto y sobre todo a lo que dijo el colega Edo, que hay que ser sincero. Este programa y el cambio antropológico, sin duda, no, por lo menos a mi parte, desde mi experiencia, soluciona un tremendo problema que tenemos, sobre todo los quienes hemos hecho clases, ni siquiera tanto de primero o cuarto medio, ya, incluso desde séptimo en adelante ya uno se empezaba a dar cuenta de las dificultades que esto se generaba, principalmente porque era muy doctrinario, no permitía los puentes con otras asignaturas, pero sobre todo, y la pregunta es la siguiente: cuando se hizo este cambio, se hizo pensando principalmente primero en el crear puente con otra asignatura, pero sobre todo despertar en los chicos una manera distinta de poder entender y captar las cosas, no solo de lo dogmático, sino que basado en las experiencias propias del estudiante, poder construir y poder vivenciar una experiencia más auténtica, más rica, más profunda de lo que es el mensaje de Jesús. ¿Ese fue el objetivo? Sí, sí, absolutamente. Ahora, el desafío, ojalá, para que lo anoten por ahí, exíjanlo en un perfeccionamiento. La palabra que tú usaste, la palabra experiencia. Claro, profundicemos, veamos qué dice la teología hoy día sobre la experiencia. Y yo comparto contigo, hoy día el punto está para allá. Nuestra motivación tiene que ir para allá. Porque, insisto, si no hubiese ido bien con los otros formatos, estaríamos llenos de católicos, pero resulta que no nos ha ido muy bien. Entonces necesitamos reordenar nuestro discurso, y como tú lo dijiste muy bien, la experiencia nuestra es una experiencia compleja, hace muchos años ya. Yo también hice clases hace muchos años en un colegio, y en quinto básico yo ya tenía problemas ya con algunas cosas. Entonces el programa me decía algunas cosas, y el profe de historia, era historia de Israel, me acuerdo en esos tiempos, y el profe de historia me hacía pebre la historia de Israel. Y yo no tenía ningún elemento como para poder desarticular lo otro, no había diálogo. No, aquí está, yo comparto plenamente lo que tú has planteado, o sea, yo creo que por ahí va la cosa, es lo que se espera, es lo que se busca, porque, insisto, no tenemos otro formato. Yo creo que, y termino contando una experiencia final. Un colega la otra vez me explicaba que lo encontré dramático, en un colegio confesional, cuarto medio, las niñas, colegio de niñas, las niñas ya estaban un poco cansadas con esta cosa de la obligación de asistir a misa. Entonces el colegio insistía en hacer una misa de despedida. Las niñas no querían misa de despedida, pero el colegio las obligó. Imagínense, hoy día, 2020, decirle a alguien que tiene que ir a misa por obligación, si es cosa de sentarse a mirar, a escuchar la frase, ya te suena fuerte. ¿Cómo puede ser alguien obligado a ir a misa? Cuando la misa es el encuentro libre entre un sujeto que quiere ir a encontrarse con Cristo. ¿De dónde sacamos? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, la obligaron. Todo bien, los cánticos, todo muy ordenado, uniformadas, todas las ceremonias fantásticas. Pero las niñas se pusieron de acuerdo en algo. Cuando viene la comunión, no se paró ninguna niña. Ninguna niña. Yo espero que el colegio saque las cuentas. O sea, ¿se entiende, no? Y dije, no podemos seguir así. No podemos seguir. No podemos seguir. O sea, bueno, en algunos colegios sigamos, vamos. Yo tuve que ir a misa obligado los domingos, se pasaba lista en el colegio de mi hijo. Si eso da resultados, yo se las compro. pero yo lo que veo es complejo esta cosa. Yo creo que tenemos que cambiar la estrategia. Bueno, no quiero alargar más la cosa porque me entusiasmo con esta cosa. No sé si te respondo, pero estoy de acuerdo contigo. Bueno,
voy a dar la palabra también a... Bueno, antes de dar la palabra al padre Gonzalo, hay una pregunta también que dice, ¿cuándo comenzamos a trabajar con el nuevo programa? Ahí recuerdo un correo que también nosotros enviamos, o sea, el nuevo programa fue aprobado ahora este año 2020, pero su ejecución en aula, su llevada al aula, es a partir del año 2021, porque como todo proceso tiene que primero partir con una inducción, ya con una inducción hacia el nuevo programa, una introducción, para poder ya poder ejercerlo libremente también en las aulas de clases. Padre Gonzalo, había pedido la palabra también. Yo no sé, Germán, si hay alguna otra pregunta para el profesor Francisco. Me gustaría concluir a mí. ¿No? No sé si hay alguien que, al menos manos levantadas, no hay más. Ya, No vale. sé si alguien quiere hablar a través del micrófono. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer al profesor Francisco Montero nuevamente su disponibilidad para darnos a conocer el contenido de esta primera parte de los planes y programas, el contenido teológico y antropológico. Este trabajo de reflexión, sin duda alguna, se requiere mucho tiempo. Los temas teológicos, los temas antropológicos no pueden ser resueltos en una jornada de 1 hora y media, por ningún lado. Por eso es que el alcance que ha hecho el profesor ha sido, digamos, más bien una presentación de las temáticas fundamentales. Los contenidos de ellos son muy grandes y se requiere estudio y mucha dedicación a eso. Yo les voy a sugerir, ahora mismo estoy ingresando al chat, el título de un libro que ustedes lo pueden bajar, de un teólogo francés, ya, belga, perdón, Bernard Sesbue, que es un libro. Su micrófono, padre. Ahí sí. Les estaba diciendo que en este momento voy a ingresar al chat el título de un libro de un teólogo belga, Bernard Sesbue, que se llama Creer, Invitación a la Fe Católica para Mujeres y los Hombres del Siglo XXI. Es un libro muy bueno, tiene un lenguaje muy llano, no es muy profundo en términos teológicos, pero tiene un lenguaje que lo hace muy fácil, muy digerible, ¿ya? Si tienen un tiempo para poder leerlo, sería fantástico. Ahí están todos los contenidos teológicos fundamentales y antropológicos también, que pueden ser muy buenos también para profundizar en las temáticas y en las interrogantes que ustedes tenían respecto del tema. Lo segundo, claramente vemos, y este diagnóstico no lo hemos hecho ahora nomás, sino que ya venimos conversando de este tema hace mucho tiempo, la necesidad de profundizar los contenidos teológicos de nuestros profesores de religión. Toda vez que ustedes están desarrollando una labor que implica tener conocimientos teológicos, es decir, yo no puedo enseñar ciencias si no conozco de ciencia, no puedo enseñar lenguaje si no manejo lenguaje y comunicación, no puedo enseñar matemáticas si, en definitiva, no puedo enseñar algo que yo no poseo. La necesidad de una formación teológica más consistente, más profunda, es un desafío enorme que tenemos. Lamentablemente, vamos a hacerlo al revés mejor. Afortunadamente, hay una buena cantidad de profesores que tienen también esta inquietud. Y ahí está el desafío para nuestra vicaría de poder elaborar algún tipo de formación teológica que les ayude a ustedes también a dialogar en el concierto de esta realidad en la cual nosotros estamos, con un contenido sólido, consistente. Que no trabajemos solamente con lo que escuché alguna vez, sino con lo que yo reflexioné, estudié y profundicé. Eso es muy importante, es vital.
solo así se puede dialogar, ¿ah? Porque si yo ignoro lo que enseño, no puedo dialogar con otro. Y yo creo que en muchos casos nosotros no hemos podido dialogar desde la religión con otras áreas, precisamente porque muchas veces ignoramos el contenido de nuestras propias disciplinas. Y eso es evidentemente algo que hay que mejorar de alguna manera. Y es una responsabilidad compartida, por un lado, por parte de los profesores, la inquietud de formarse, y por otro lado también la nuestra de ofrecer instancias de formación para ellos. Eso es lo segundo. Y lo tercero, aprender a dialogar. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Mirando el programa, me di cuenta de que hay muchas propuestas de diálogo interdisciplinar. Y allí es donde ustedes tienen que tener la capacidad o cultivar esa capacidad, esa habilidad de dialogar con otras ciencias, porque la religión tiene muchas posibilidades de diálogo. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo también más responsable. Y para finalizar, bueno, agradecerles a ustedes también el servicio que tienen, porque no es fácil en el contexto en el cual vivimos, en la sociedad en la cual estamos, poder entrar con la clase de religión en las aulas. Y yo sé que muchos de ustedes están o lo pasan mal haciendo clases de religión. Eso tenemos que entenderlo. Muchos de ustedes, una buena parte del profesorado, se queja, digamos, de que no son valorados dentro de la institución en la cual están trabajando. Y claramente eso responde también a una situación cultural que espero, con esta crisis que estamos viviendo hoy día, la crisis sanitaria y social que estamos viviendo, que eso se mejore también. Y la religión aparezca también como una posibilidad de sentido en este nuevo escenario en el cual vamos a vivir. Y lo final, con esto termino, agradecerles, profesores, porque en este último tiempo, escuchando a muchos profesores de religión, me he dado cuenta de que ustedes hoy día en muchos colegios, no estoy hablando de los colegios católicos, sino que sobre todo de los municipales, los profesores de religión se han ido apareciendo en sus comunidades escolares como elemento, entre comillas, de contención para la comunidad. Y están desarrollando actividades de solidaridad, de acogida y de escucha que son tremendamente importantes hoy día. Entonces, yo agradecerles eso y felicitarlos por ese trabajo que están desarrollando. Muchos de ustedes, un trabajo silencioso, es un trabajo con mucho sacrificio, porque aparte de la labor propia, de la labor docente, del trabajo propio de su labor, de su trabajo de profesores, también tienen que asumir esta otra responsabilidad. Y eso creo que es invaluable y tremendamente significativo. Eso los hace también a ustedes significativos para la comunidad escolar. Así es que felicitarlos y agradecerles. Bien, damos por concluida la jornada de hoy. Nos encontramos mañana nuevamente a las 16 horas para trabajar el tema de la estructura curricular, digamos, de los planes y programas. Felicitarlos y agradecerles. Muchas gracias.